Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Un gusto poderles saludar, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, Erika. Un gusto saludarle. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, dice. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto tenerles en clase. Bienvenidos. Buenas noches, Licenciado, buenas licenciado. noches. Doña Magdalenita, muy buenas Buenas noches, noches, bienvenida. Un licenciado. gusto saludarle. Carmita, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la presente clase, dándoles la más cordial bienvenida. Inmediatamente en pantalla ustedes van a poder observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, unidad número 4, Historia de la Vida, de la Tierra, Evolución de los Seres Vivos. Ese es el tema central. Estamos en el tema ya número 3 de esta unidad. Estamos ya casi cerca de igual llegar al final de la unidad número 4. Vamos a ver la tectónica de placas, las rocas y su proceso de formación y la clasificación de las rocas. Son los temas que nosotros vamos a ver dentro de esta unidad. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrollo y las siguientes Dice, no se le escucha nada. Sí, se escucha, Buenas licenciado. noches, licenciado. Confirmen si me escuchan, compañeros. Sí, se le escucha, Sí, Licen. Buenas se le noches. escucha, Sí, licenciado. Sí, escúchalo. Ya. Buenas noches. Entonces, si es que la compañera no me escucha y ahí sí es problema de su recepción y es problema de su internet, compañera, y sí ya no puedo yo hacer absolutamente nada porque dentro de mis dispositivos yo tengo al 100% el volumen y ahí sí ya no puedo hacer nada más. Entonces, como les había ido diciendo, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera dice, investigue en qué consiste una columna estratificada y realice un ejemplo colocando cada uno de los estratos en las distintas eras. Prácticamente esta, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Prácticamente ustedes pueden dibujar o pueden también representar mediante cromos, ustedes pueden conseguirse en cuanto a las diferentes columnas estratificadas de las cuales están componiendo las capas de las rocas de la Tierra. Eso pueden hacer, que ya les vamos a explicar cómo están constituidas, los cuales ustedes tranquilamente pueden conformar. Y la siguiente dice, construya un mapa mental sobre la clasificación de las rocas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un organizador gráfico, en este caso un mapa mental, donde van a ir encapsulando la información, lo más importante en relación a las actividades que ustedes, del tema que tenemos en este caso, que es la clasificación de las rocas. ¿Cuál es prácticamente el tema central? La clasificación de las rocas. Las siguientes ramificaciones van a ir viendo las diferentes clasificaciones que tienen las rocas y poniendo un pequeño concepto en función de cada uno de ellos. Es todo lo que tienen que hacer, dos actividades bastante pequeñas para el desarrollo de esta semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Todas las tareas son 100% hechas a mano, en hojas de papel ministro o en cuadernos, como ustedes se acomoden. Tenemos también, de hecho, ustedes tienen que revisar las recomendaciones en cuanto a gramática, ortografía, tiempos y otras cosas más. La rúbrica de calificaciones que permiten, están estructurando una serie de reglamentaciones en las cuales ustedes tienen que cumplir para que su tarea tenga un 10 efectivamente. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de la tectónica de placas, las rocas y su proceso de formación y la clasificación de las rocas, correspondientes a la semana número 3 del 6 de junio del 2023.
Esa tarea permite entregas desde hoy, 6 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la clasificación de las calificaciones de ustedes será hasta el 5 de julio del 2023. De hecho, ustedes, les anticipo, ustedes ya están rindiendo los exámenes. Aparte de eso, les anticipo que ya se encuentra calificadas sus tareas de la unidad número 3, así es que ya ustedes pueden revisar, ya ustedes pueden ver las actividades, las notas que ustedes tienen y si tienen alguna actividad, algún problema, ya saben que tienen que corregir para poderles volver a calificar. Pero la calificación, obviamente, una vez que ustedes hayan corregido, no es inmediato porque yo ya pasé calificando y es la obligación de cada uno de ustedes hacer las cosas como es debido. Que les dé otra oportunidad es otra cosa diferente. Después que ustedes hayan subido, no me vendrán a estar presionando, es que yo ya subí, es que no me califica. Eso queda para después, queda ya para después. Yo después haré un barrido desde la unidad 1 e iré viendo quiénes han presentado deberes que estén pendientes de calificar y ahí inmediatamente los calificar. Obviamente ya saben que esas ya no son notas sobre 10, ya tienen una valoración distinta. Así que traten de hacer a la primera, traten de hacer bien las cosas. Tomen claro, vuelvo y repito, tómenme claro las hojas donde ustedes hacen los deberes. No me tomen por partes, tómenme la hoja completa, una fotografía de una hoja completa del desarrollo de sus actividades y de esa manera ustedes me suben a su aula virtual. Con eso no hay ningún contratiempo. Ahí yo, las personas que mandan a mitades las fotos, obviamente me da a entender que las tareas están incompletas y por ende yo tengo que calificarse solamente de acuerdo a lo que... Así es que eso es una parte también de las recomendaciones, una vez más, que sigan haciendo las cosas bien, sigan subiendo bien las calificaciones. Cualquier novedad, cualquier dificultad que ustedes presenten, ustedes ya saben las tareas, cuando tienen alguna dificultad, cuando no está bien presentada la tarea, yo simplemente les dejo ahí, les dejo una nota para que ustedes puedan ver, para que ustedes revisen y para que ustedes puedan ver cuál fue el error y puedan corregirlo en esa o en las próximas actividades que ustedes tienen. Así es que eso como recomendación. Inmediatamente vamos a empezar con el desarrollo del tema en relación a la tectónica de placas. La tectónica de placas no es otra cosa que la superposición de las diferentes capas de la Tierra, cómo se ha ido formando de acuerdo a las estructuras de los continentes. La época en las cuales se formaron, la datación de los tiempos, una serie de estructuras y mediciones que permiten determinar la edad que tiene cada una de esas rocas, en qué edad se formó, cómo estuvieron estructuradas y una serie de cosas más. Entonces, son cosas bastante preponderantes dentro de estas características. Y para esto nosotros vamos a iniciar viendo Para este proceso vamos a iniciar viendo la tectónica de placas. En ese proceso vamos a analizar desde la litosfera. Y la litosfera terrestre es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte más exterior del manto. Eso quiere decir que la litosfera es donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. A causa del ascenso del calor desde zonas profundas, esta capa se encuentra fracturada en diversos fragmentos llamados placas litosféricas. Las placas litosféricas, ya vamos a ver cómo están constituidas. Existen 8 placas principales. Las demás son de menor tamaño, por lo que a menudo se las clasifica como subplacas. Entonces ya saben, ¿cuántas placas tectónicas existen? Existen 8 placas principales. Las 8 placas principales son la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Sudamérica, la placa de Nazca, la euroasiática, la africana, la indo-australiana y la antártica. La mayoría de las placas tienen 2 tipos de litosfera. La primera, la oceánica, y la otra, la continental. Facilito de identificar. ¿Cuál es la placa oceánica? Es el fondo marino
de la parte baja, el piso del océano. Ese son la placa oceánica. Mientras que la placa continental es donde nosotros estamos, donde nosotros nos desarrollamos. Y si nosotros alcanzamos a ver en esta infografía que nosotros tenemos aquí, prácticamente la placa oceánica sería todo lo que está debajo del agua, todo lo que prácticamente el piso de los océanos, mientras que la placa continental son todos los continentes como nosotros lo conocemos en la actualidad. En ese sentido, la placa oceánica es más delgada y más densa. Sobre ella se instala el agua de los océanos, como les había dicho. En cambio, la placa continental es más gruesa, más ligera y coincide con las zonas emergidas y por tanto están formando los diferentes continentes y también determinadas islas. Todo lo que está sobre el agua, a ese se denomina las placas continentales. El estudio de los diferentes tipos de relaciones entre las placas ha dado lugar a la teoría de la tectónica de placas, que en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos, como la formación de las cordilleras y los procesos que éstas conllevan, como los procesos de vulcanismo y la sismicidad. El vulcanismo, todas las actividades volcánicas que se dan. Para los que estamos aquí en Ecuador, nosotros tenemos actividades volcánicas en la actualidad. Tenemos dos volcanes que están totalmente activos, que es el volcán Cotopaxi y que también el Sangay. El Cotopaxi está ubicado obviamente entre las provincias de Pichincha y la provincia de su nombre, del nombre del volcán, que es Cotopaxi. Mientras que obviamente el volcán el Sangay se encuentra al sur de la provincia de Chimborazo y obviamente está prácticamente limitando con los sectores en el oriente. Entonces son actividades vulcanológicas que están en actividad en la actualidad y así como ellos existen a lo largo del cinturón de fuego de los Andes, se encuentra una serie de volcanes que también se encuentran activos. Estos volcanes pueden ser también parte de esa actividad volcánica, generan procesos de sismicidad. Hay otros procesos, como podemos ver en esta infografía de aquí, existen determinadas rupturas internas, las cuales obviamente son las que están emanando o están dejando escapar. Si nosotros vemos estas líneas pequeñas que están prácticamente, que son como una, ¿cómo le diríamos? Como una costura, como que fuera una línea de cosido, prácticamente son las fricciones, las roturas que existen en estos continentes. Si nosotros vemos la más importante y la más peligrosa que nosotros tenemos aquí y que nosotros podemos ver del lado del Pacífico, en el continente, en la parte del continente norteamericano, prácticamente aquí nosotros tenemos una de las fallas geológicas más grandes y más peligrosas que existen, que los sismólogos prácticamente se encuentran en un constante estudio, que es la falla de San Andrés. Esta falla de San Andrés prácticamente atraviesa una parte del continente norteamericano y esa es una parte de la ruptura que existe entre las placas que están entre las placas oceánicas y las placas continentales. Estas son la placa del Pacífico y la placa norteamericana. La placa del Pacífico, la que se encuentra debajo del océano, y la placa norteamericana, obviamente la que está estructurando el continente, la parte norte de nuestro continente americano. Entonces son prácticamente estas fallas son las que permiten que se genere determinados sismos, determinados movimientos telúricos, los cuales han ido deformando periódicamente la estructura y las características de los suelos, de las cortezas, de las capas de las estructuras continentales. Esto es lo que suscitó, por ejemplo, con el terremoto que afectó hace 7 años aproximadamente lo que es Manta, prácticamente la parte costera, que se dio un 6 de abril, creo que era, que se dio este proceso sismológico. Prácticamente son procesos en los cuales prácticamente estas capas, obviamente, son estructuras que se van determinando. Entonces son causas en las cuales se van modificando, moviendo, van generando determinados procesos telúricos que determinan o conocidos también como sismicidad.
Para ello, Alfred Wagner en el año 1912 dio un primer paso hacia la teoría de la tectónica de placas al anunciar su teoría de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de encontrarse en una situación estática, se desplazaban lentamente. De este modo, Wagner explicó que hace 300 millones de años, la Tierra emergida se encontraba en forma de un solo continente llamado Pangea, que nosotros habíamos visto en el desarrollo de la conformación de la formación de los continentes en clases anteriores, rodeada de un único océano llamado el Pantaláceo. Prácticamente cuando todos estos continentes que hoy están divididos estuvieron formando una sola placa que se denominó el Pangea, prácticamente también el océano que estaba en una sola masa, a ese se denominó Pantaláceo. Evidencias de la teoría de la tectónica de placas. Con posterioridad a los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas. Me regalan un momentito, por favor. Listo, compañeros, continuamos. Entonces habíamos estado hablando y les había estado mencionando en cuanto a la evidencia de las teorías de la tectónica de placas. Les había mencionado que con posterioridad de los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas, como son el paleomagnetismo de las rocas del fondo oceánico. Durante su formación, algunos de sus minerales adquieren y fijan la polaridad del campo magnético de la Tierra. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la polaridad terrestre entre el norte y el sur se ha invertido varias veces. Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo de los océanos. Prácticamente ellos van tomando una determinada polarización en cuanto a los minerales. A eso se les llama el paleomagnetismo de las rocas del fondo oceánico. Otra de las características que determinan este proceso es la edad de las rocas del fondo oceánico. Se trata de rocas de edades muy recientes y de edades mucho más antiguas, hasta de 200 millones de años atrás. Esto se interpreta como una prueba de la expansión del fondo de los océanos a partir de un eje central, eso quiere decir a partir de nuestro núcleo de nuestro planeta. Otra de las características es la distribución de los volcanes y terremotos. Se disponen alineaciones y se concentran en determinadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas. Esas son la distribución estratégica en cuanto a los volcanes y en cuanto a los terremotos. Y nosotros justamente sobre estas generalidades en cuanto a las actividades volcánicas y las actividades sísmicas, obviamente vamos a ver en cuanto a la datación, en cuanto a la antigüedad de cada una de las placas. Eso ya vamos a ver más adelante. El análisis, otra de las características es el análisis de la paleoclimatología. Estos estudios han demostrado que en todos los continentes del sur, tanto de África, Sudamérica, Australia y en la India, aconteció un clima glacial. Eso significa que existió un único continente situado cerca del Polo Sur, que se fracturó y dio lugar a otros continentes que se desplazaron hacia su ubicación actual. Y por último, pues se puede mencionar el estudio de las estructuras submarinas.
gracias a la exploración de los océanos mediante submarinos que pueden soportar la presión que existe a profundidades de 2 y 3 kilómetros, se han podido cartografiar los dorsales oceánicos. ¿Qué son los dorsales oceánicos? Largas cordilleras submarinas que recorren los principales océanos. Esas cordilleras submarinas no son otra cosa que estos fiordos, que son estas rupturas que prácticamente nosotros podemos ver en esta imagen, que son prácticamente los resquebrajamientos de las placas, en este caso de la placa oceánica, y que obviamente da a entender o da una estructura como que si estuvieran formando, en este caso, cordilleras submarinas. En cuanto a la roca y su proceso de formación, las rocas, vamos a ver cuáles son las diferentes características dentro de los procesos de formación. No obstante, no se observan rocas tan antiguas en la superficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorización, la fusión y la metamorfosis deben haberlas destruido o transformado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral llamado zircón, uno de los minerales bastante apetecidos dentro de la historia. Entonces, que resiste esas transformaciones sin alterarse. Midiendo la edad de los cristales de zircón, puede conocerse cuándo se formaron las rocas. Entonces, mediante esta estructura, se puede, mediante este material, que es el zircón, nosotros podemos determinar la edad en las cuales se estructuraron, se transformaron cada una de estas rocas. Midiendo la edad de los cristales de zircón, pueden conocerse cuándo se formaron las rocas. Los zircones más antiguos, de unos 4.400 millones de años de edad, se han hallado en Australia, aunque no se encuentran en su roca original. Las rocas más antiguas que se conocen son los gneis de Acasta, en Canadá, que datan de más o menos unos 4.000 millones de años atrás. Aquí nosotros podemos ver el zircón a la izquierda y el gneis de Acasta a la derecha. Ahí nosotros podemos ver, y obviamente de acuerdo a la estructura y a la tectónica de placas, prácticamente son las estructuras en las cuales se puede determinar el tiempo de edad que tienen cada una de ellas. Los principales procesos de formación de las rocas han sido los siguientes. Primero, la actividad volcánica. Debió ser muy intensa en los primeros tiempos, ya que la mayor parte de las rocas más antiguas son volcánicas. A medida que la Tierra se enfriaba, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así, a medida que la Tierra se enfriaba, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, como los que formaron eh, a medida que la Tierra se enfriaba, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, como los que formaron extensas coladas de lava que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas los traps, que son prácticamente la mayoría en las cuales se están estructurando las diferentes islas. Los más conocidos de los traps son los traps de Deccan en la India, que se originaron entre 60 y 65 millones de años atrás. Otra de las características que podemos mencionar en cuanto al origen de todas las rocas son el proceso de erosión, transporte y sedimentación. Algunas de las rocas más antiguas son de origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas por capas de mineral de hierro acumuladas sucesivamente. Las más primitivas se hallan en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años atrás. La formación de rocas sedimentarias ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunas son características de determinadas épocas, como la hulla y la antracita, formadas durante la época del Carbonífero, eso quiere decir millones de años atrás. Las rocas son las pruebas de la historia geológica de la Tierra.
Para averiguar cuándo se formaron, se utilizan los métodos de datación, que puede ser de dos tipos, este proceso de datación. La primera, la datación relativa, que consiste en deducir la edad de un material al comparar su posición con la de otros materiales. Puesto que las rocas que se forman en la superficie terrestre se acumulan encima de las que existen previamente. Se deduce que las rocas son más antiguas cuando mayor es la profundidad a la que se hallan. Por otro lado, si una roca se encuentra entre dos capas de edad desconocidas, la edad de las rocas puede situarse en un intervalo comprendido entre la edad de esas capas. Y otro de los aspectos en cuanto a los procesos de datación es la datación absoluta. La datación absoluta radica en determinar la edad de un material analizando los elementos que lo forman. El método más preciso es la datación por isótopos radioactivos o radioisótopos. Eso es el proceso que utiliza la datación absoluta para determinar la edad que tienen estas rocas. En cuanto a la clasificación de las rocas, la geósfera está constituida por minerales que se agrupan formando rocas. Podemos clasificarlas en las rocas según su origen. Tenemos las magmáticas o ígneas, se originan por el enfriamiento y solidificación del magma y existen dos tipos dentro de este proceso de magmática o ígnea. Tenemos las plutónicas, tenemos las volcánicas, tenemos las sedimentarias y tenemos las detríticas. En cuanto a las plutónicas, se forman por la solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Ejemplo, tenemos el granito, la sienita y el gravo. Esos son ejemplos de formación magmática dentro de la característica plutónica. En cuanto a las volcánicas, se originan por la solidificación del magma cuando es expulsado a la superficie de la Tierra, en las erupciones volcánicas o el fondo de los océanos en las dorsales oceánicas. Por ejemplo, dentro de estas características de formación volcánica tenemos el basalto, tenemos la andesita y tenemos la riolita. En cuanto a la formación por efectos de sedimentación, surge en superficies terrestres como consecuencia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Pertenecen a esta clase las detríticas, las químicas, las organógenas. En cuanto a las detríticas, proceden de la erosión de otras rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión por el agua o el viento. Ejemplo de ellos tenemos la arcilla y tenemos la arenisca. En cuanto a las químicas, se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua de mar o de los lagos. Ejemplo, tenemos la caliza. En cuanto a las organógenas, proceden del resto de seres vivos que experimentan un proceso de descomposición y transformación. Dentro de este proceso podemos ver el carbón, es uno de claro ejemplo dentro de estas estructuras organógenas en cuanto a la formación de las rocas. Esas son las estructuras que nosotros vemos. Y por último vamos a ver las metamórficas. ¿Cuáles son las metamórficas? Se forman a partir de rocas magmáticas, eso quiere decir de origen volcánico, sedimentarias u otras rocas metamórficas. Se originan en el interior de la corteza terrestre donde son sometidas a elevadas presiones y temperaturas, obviamente de origen volcánico. Ejemplo de ellos tenemos el mármol, tenemos la cuarcita, la anfibolita, entre otras actividades, que muchas de ellas nosotros la utilizamos y nosotros la estamos viendo en decoraciones, en fachadas de edificios y una serie de mampostería. Prácticamente nosotros muchas de las veces los vemos hermosos, los vemos quedan súper bien y quedan elegantes, y nosotros muchas de las veces ni siquiera sabemos de dónde proceden, de dónde son extraídas todas esas rocas que posteriormente servirán para el detalle de todos los procesos en cuanto a la estructuración de mampostería, especialmente dentro de la construcción. La mayoría de estos sedimentos, la mayoría de la formación de estas rocas han permitido también la estructuración, como la arcilla, por ejemplo. La arcilla nos sirve bastante en la elaboración de utensilios de cocina. Entonces son bastante preponderantes todos estos procesos en cuanto a la utilización misma de todos estos productos, de todas estas rocas, que muchas de ellas, la mayoría de ellas son de origen volcánico, de origen magmático, de formación de enfriamiento de lava, de rocas pulverizadas, que son obviamente que se encuentran en los volcanes.
Cada una de ellas tiene su edad, cada una de ellas tiene su datación, tiene su estructura, las cuales, de acuerdo a los procesos que hemos venido analizando, son el proceso mediante el cual prácticamente se desarrollan y se estructuran para poder, obviamente, estudiar el tiempo en el cual fueron formados, de cuáles son los componentes estructurales de cada una de ellas y una serie de características más que tienen las rocas. De esa manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciado.